Y así como ellos fueron convocados, y ya vamos a ver qué momento tan especial vivieron, nosotros hoy hemos sido convocados y podemos decir también como ellos, día santo es a nuestro Dios. Este día es el día del Señor, es el día apartado para tener comunión con Dios, comunión con el cuerpo de Cristo, comunión con su palabra. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis. Había allí un motivo. 70 años habían pasado sin estar en su tierra, en su casa, sin tener el altar, sin tener comunión como debía ser con Dios, porque seguramente en el cautiverio habría gente que se comunicaba con Dios, como lo hizo Esdras y como lo hizo Nehemías. Dice que no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo no sé si usted ha llorado alguna vez, pero yo, ayer nomás, mientras repasaba el mensaje, lágrimas corrían en mi rostro, porque el Espíritu Santo toca, la palabra de Dios toca el corazón, habla al corazón. Y dice que el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Así que si a usted se le escapa una lágrima mientras recibe palabra de Dios, siéntase feliz, siéntase contento, porque aquí le estaba diciendo que no se entristezcan por pensar en el pasado ni en los fracasos del pasado, sino que pudiesen llorar, pero de alegría. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. O sea, el ambiente que había de reinar entre ellos era festivo, comer, tomar, disfrutar, compartir con el que no tenía, alegrarse, para que toda la tristeza y la amargura pasaran. Dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es la que nos motiva, lo que nos mantiene adelante para no perder las bendiciones de Dios, para no estar en un estado de depresión, de angustia, de amargura, de tristeza, de dolor. Dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Qué maravilloso. El gozo del Señor es nuestra fuerza y lo creyeron, lo tomaron para sí y empezaron a gozar con grande alegría porque habían entendido revelación, habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y no solo es importante entender, sino también aplicar, practicar, participar de lo grande y maravilloso que el Señor Jesucristo logró por nosotros. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Nehemías fue también instrumento en las manos de Dios como lo fue Esdras. ¿Y sabe qué significa Nehemías? Reconfortado por Jab. Jab es Yahvé, Yahvé en español es Jehová. Y significa yo soy el que soy. El que fue, el que es y el que será, el Todopoderoso, ¿no? Y bueno, tanto Nehemías como Esdras ejercieron un liderazgo de fe y restauración. Y gracias a Dios que creían en el poder de la unidad, porque se trabajaron junto con Esdras y con otros, porque estaban metidos allí los levitas y otros que tenían el mismo sentir, y las cosas empezaron a suceder. Después de 70 años de angustia, de 70 años de esclavitud, de tantas tristezas y dolores,
Y ustedes saben que ellos fueron culpables, porque ¿quién es culpable de estar esclavo? Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién es el culpable? Uno que lo practica, o que lo hace, o que queda bajo las garras del enemigo, ¿no es cierto?, haciendo las cosas que a Dios no le agradan, y eso los cautiva. Y el enemigo es muy astuto, porque conoce la naturaleza humana, porque conoce las debilidades, y hasta trastorna los sentidos, hace que los sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así dice la palabra del Señor en 2 Corintios. Sin duda que Israel, al ser despojado de su tierra y de todo lo que tenían y ser llevados cautivos a otra tierra, imagínense ustedes, esclavos en tierra, en otra tierra, les produjo amargura del alma. Y cuando uno está con amargura del alma, pierde las bendiciones. No escucha la voz de Dios. Las cosas no salen como tienen que salir. ¿Y qué cosas son las que pueden llegar a traer amargura? Bueno, algunas de esas cosas que traen amargura son las traiciones, las decepciones en las relaciones íntimas, ¿no es cierto?, hablando de la pareja o de las amistades. La pérdida de un ser querido pueden causar profundo sentimiento de tristeza y hasta resentimiento con Dios. La pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, de bienes materiales. Y la lista puede ser interminable. Imagínense en Israel de estar gozando en su tierra, en su ciudad, en su casa, en su trabajo, con abundancia, ser llevados cautivos. Fue impresionante eso. Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura donde hubo gente que el diablo le quiso quitar la bendición, el gozo, y se convierte la vida en una vida amarga. Y vieron cuando a veces nos ha tocado vivir experiencia con otras personas y llegamos a la conclusión y dijimos, qué amarga que es esta persona. Le falta el gozo, le falta la paz de Dios, le falta la bendición de Dios. Por ejemplo, uno de los casos está en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Cuando David persigue a sus enemigos y va con los soldados y dejan sus casas, sus mujeres, sus hijos y se van persiguiendo a unos enemigos. Y por otro lado vinieron otros enemigos y conquistaron la ciudad. Claro, los soldados no estaban, los maridos no estaban los hombres de guerra. Conquistaron la ciudad donde David vivía con su ejército, con su pueblo, con sus esposas, con sus hijos. Los conquistaron, los saquearon y los llevaron cautivos, a las mujeres y a los hijos, a todos. Cuando David con su ejército vuelve a la ciudad, ¿qué se encuentra? Una ciudad asolada, destruida, saqueada y llevado cautivo a las familias. Impresionante. Usted después puede leer todo allí, 1 Samuel, capítulo 30, el capítulo anterior, el posterior. Pero yo tomé un solo versículo porque es tan clara acá la palabra de Dios. Dice que cuando David volvió y David se angustió mucho. Hay cosas que te angustian, sí, a mí, a vos, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a dejar que esa angustia nos avasalle y permanecer en esa condición? ¿O vamos a hacer lo que David hizo? El pueblo estaba, dice, enojado con él, porque los llevó a un lugar y por otro vinieron los enemigos y los conquistaron, lo que ya dije, ¿no? Y los saquearon y entonces hablaban de apedrearlo, porque le echaron la culpa. Siempre hay un chivo expiatorio, ¿no? Siempre alguien tiene la culpa de lo que me pasa. Hacete cargo. Muchas cosas de las que te pasan es porque vos sos culpable.
Puede ser que haya alguien que sea culpable, pero nuestros desaciertos, nuestras malas decisiones, etc. Y eso se dice que todo el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Se amargaron, se deprimieron. También David se angustió mucho. Y los soldados querían apedrearlo, que le echaron la culpa, querían matarlo, vengarse con David. Dice, cada uno, ¿por qué estaba angustiado? Por sus hijos, por sus hijas, por las esposas, por la situación. Los habían robado, les habían hecho mal. Mas David, aunque estuvo y estaba angustiado, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Dónde acudimos? ¿Dónde corremos cuando suceden cosas en la vida? Porque las cosas suceden, en el mundo tendremos aflicción. Y ser cristiano no es ser invulnerable. Por eso algunos se apartan de Cristo, algunos se amargan, algunos le echan la culpa a Dios o dicen, ¿por qué si soy creyente? ¿Por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué si soy siervo o sierva de Dios me pasa lo que me pasa? Lee el libro Usurpadores del Alma de la pastora Isla, aparte de la palabra, principalmente la palabra. Te va a ayudar. David, en vez de centrarse en el problema, se centró en la solución. Mas él se fortaleció en Jehová su Dios. Y le pregunta a Dios, cosa a lo mejor que puede ser ilógica, después usted lo puede ver allí en el texto, yo lo estoy diciendo de memoria. Y David le pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿Perseguiré a mis enemigos? Uno por lógica dice, no, muchachos, prepárense, vamos tras ellos. Estaban cansados, porque habían estado en lucha, venían de muchos días a caballo y de venir, ¿no es cierto?, de una situación difícil y encima encontrarse con eso, su alma se angustió. Vamos detrás. No, primero consultó con Dios. ¿Qué hago, Señor? Los persigo, vas a estar con nosotros, nos vas a ayudar, tu bendición va a ser. Y Dios le dijo que sí. Y si ustedes leen después el pasaje, se van a dar cuenta cómo Dios les dio la victoria y restauró esa situación. Algunas cosas entonces mencioné que nos pueden llegar a amargar. Las reitero: traiciones, decepciones en relaciones íntimas, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, salud. Y cuántas cosas que podríamos seguir mencionando. ¿Y qué podemos hacer? Tomar el ejemplo, porque estas cosas se han escrito para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros. Tenemos un caso también de esclavitud, Israel en Egipto. Bueno, hay muchas experiencias, 40 años dando vuelta en el desierto, ¿no? Imagínense las cosas que pasan en 40 años. Pero después que salieron del Mar Rojo, en Éxodo capítulo 15, versículo 22, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínense, desierto, el agua es vida y se calcula que 3, 4 días, un poco más, un poco menos, se puede estar sin agua y empezás totalmente a deshidratarte y el cuerpo se muere. O sea que el agua es vida. Es más, el 70% del cuerpo es agua, ¿verdad? Necesita el cuerpo beber agua. Dice que llegaron a Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Señor, por favor, provee. No, murmuró.
Buscó nuevamente chivo expiatorio. ¿A quién echarle la culpa? Esto me pasa por culpa tuya. A veces le decimos a la esposa, al esposo, a los hijos, al compañero de trabajo, al vecino. Esto me está pasando culpa tuya. Dice que murmuraron contra Moisés y dijo el pueblo, ¿qué hemos de beber? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Y qué quieren que yo haga? Yo no soy Dios. Moisés fue a la fuente, se centró en la solución. Podía haberse puesto también él ahí a amargar, a renegar de la situación. Sin embargo, Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanza. Preste atención. En ese lugar, con esa experiencia, les dio estatutos, ordenanzas, mandamientos y los probó. ¿Qué hace Dios? Nos prueba. Nos prueba. A ver si aprendimos o no aprendimos. ¿Cuántas cosas Dios hizo en el pasado y de repente pasó algo ahora? Y no hacemos memoria de esas bendiciones maravillosas que Dios nos dio. Y no hacemos memoria de la palabra, que en la palabra hay espíritu, hay vida, hay esperanza. Y nos amargamos, nos preocupamos. Dijimos, Mara representa, significa amargura. El pueblo murmuró. No pasó la prueba, ¿no? Porque murmuró ahí nomás. ¿Cuántos milagros habían visto? Las plagas, el abrirse el mar. ¡Qué impresionante! Sin embargo, dureza, incredulidad, murmuración. Y dice que cuando apenas clamó Moisés, y cuando uno clama al Señor, Dios escucha, hermanos. A veces nosotros nos quejamos también porque se demora la respuesta, ¿no? Bueno, pero Dios está trabajando con nuestro corazoncito. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios quiere que seamos firmes en nuestras elecciones, en nuestra vocación, en nuestra fe. Le mostró el Señor un árbol. El árbol simboliza la cruz. Dios, a pesar de la rebeldía, cambia, ¿no es cierto?, la amargura en dulzura, porque al tirar ese árbol, las aguas se convierten en dulces. Milagro, un milagro de Dios, porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso. Decirle al que está a tu lado, porque Dios puede. No importa cuál sea la situación, Dios puede. Y después de eso, a pesar de cómo se estaban portando, vino Elín, el oasis. Elín es descanso, es provisión, es fidelidad de Dios hacia su pueblo. Fidelidad de Dios hacia su pueblo. Dios es fiel. Cantamos, tú nunca me fallas, aunque yo fallé. Dios tiene que soportar que fallemos. Que el Señor nos ayude para que maduremos, para que nuestra fe sea firme y fallemos menos veces. Y no le fallemos al Señor, sino que podamos seguir adelante. ¿Qué cosas te están pasando que te amargan? ¿Sabe qué es esto, no? Deja tu carga, deja tu problema, deja esa mochila, deja esa necesidad en el Señor. Confía, a veces somos humanos, nos podemos llegar como David se entristeció, ¿no es cierto? Se amargó, pero enseguida reflexionó, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios. ¿Quién es Él? Es todopoderoso. Y ahí, centrate en eso. ¿Qué hacer para recuperar el gozo? Había otro caso en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, donde estaba con amargura de alma. Esa era Ana,
la esposa de Elcana. ¿Cuántos Cana hay? El policía de la Biblia. No, se llamaba así, Elcana, el padre de Samuel, ¿no? Bueno, dice que la esposa no podía tener hijos. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, aparte le fue con detalles a Dios, ¿no? Le dijo un hijo y varón. ¿Por qué no la nena? Bueno, porque quería un hijo varón para que sirviera a Dios. Esos eran los planes de ella, ¿no? Dije que pidió un hijo varón y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el profeta, el sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria, dice, la tuvo por ebria, entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada. No voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos de los que estamos acá estamos a lo mejor atribulados, preocupados, amargados, angustiados? Soy una mujer atribulada, le dijo, pero de espíritu, atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué hizo? Y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Qué bueno es cuando podamos decir, y Dios se acordó de mí. Dios se acordó de ella y aconteció que al cumplirse el tiempo, Dios tiene tiempos, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, hay varias cosas que sobresalen aquí, ¿no? Para tomarlo como consejo. En el versículo 10 dice que estaba en amargura de alma, pero oró y lloró abundantemente. ¿Qué hizo? Se desahogó con Dios. Dejó la mochila a los pies de la cruz. Dijo, Señor, te doy este problema a vos. Otra cosa que hizo en el versículo 20 dice que hizo voto, pacto, promesas a Dios. Dios es un Dios de pacto. Dios espera que nosotros, si le prometemos algo, lo cumplamos. Por ahí pasa el tiempo y nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida lo que le hemos prometido. Así que cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque ciertamente lo demandará de ti, dice el Señor. Hizo voto, hizo pacto, promesas. Derramó, dice el versículo 15, derramé mi alma delante de Dios. En el 18 hizo clic. Dijo, no voy a seguir estando angustiada, no voy a seguir cargándome con esto, no voy a seguir estando en amargura de alma. Reemplazó la tristeza por esperanza. ¿Y qué pasó? Dios se acordó de ella, dice
el versículo 19, Dios se acordó de ella. Y en el 20, Dios le concedió lo que pidió. Confía. ¿Cuánto tiempo haría que ella vendría orando, no? Y después de ese encuentro en la casa de Dios con Elí, pasaron 9 meses o más tal vez, porque dice que volvieron a su casa después, ¿no es cierto? Hicieron todo lo que las parejas hacen y vino el bebé. Y 9 meses de embarazo y fue dado a luz. Aleluya. Queridos, ¿qué cosas nos están teniendo preocupados, angustiados, deprimidos? La fuente es seguir los consejos de la palabra del Señor, porque es vida para nosotros. Sigamos el ejemplo de todo lo que hizo Ana, lo que hizo David. Oró a Dios. La fuente de producción de gozo es el Señor. La relación íntima con Dios, de nuevo, la relación íntima con Dios produce gozo. Dice Isaías capítulo 12, verso 2 al 6, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación? Salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque hay un poder que actúa en nosotros. Es el Señor, es el Espíritu Santo, es el poder de la palabra, las promesas. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto en toda la tierra, regocíjate. Iglesia, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Así dice el Señor a su pueblo, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti. Grande es en medio de ti el Santo de Israel, bendito y alabado sea su nombre. La intimidad con Dios produce el gozo. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. La fuente es Jesús, el Señor. El gozo viene cuando somos conscientes de la gracia de Dios y disfrutamos el favor. Conscientes de la gracia. Por eso David, ¿qué es lo que hizo primero? Acudió a Dios. ¿Qué hizo Ana? Fue a Dios. El Señor nos ayuda y viene con su paz, su bendición, la gracia de Dios y disfrutar de ese favor. Así que la clave es enfócate en Dios, no en el problema. Decirle al que está a tu lado, enfócate en Dios. Enfoquémonos en el Señor. En lugar de estar meditando constantemente en nuestras dificultades, en nuestros problemas. El problema está, la dificultad está, pero no te centres en eso, céntrate en Dios, en sus promesas, en su presencia, en que Él te va a extender su mano. Las dificultades no nos pueden robar el contentamiento. No nos pueden robar la palabra y la bendición. Meditemos más en Dios y en su palabra y vamos a notar que el gozo que el Señor trae va a darnos liberación. Porque el gozo es alegría de ánimo, sentimiento de complacencia. Eso es gozo, alegría de ánimo, sentimiento de complacencia. Siento
que estoy completo en Cristo, siento que el Señor me va a ayudar, porque es fruto del Espíritu Santo. Intimidad con Dios, fruto del Espíritu Santo. Así que, digamos en voz alta, ¡fuera la amargura! Otra vez, ¡fuera la amargura! Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Salmo 13 dice, versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. Cantaré al Dios de mi salvación porque Él me ha hecho bien. Termino con Filipenses 4. Alégrense siempre en el Señor. Verso 4. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. La Reina Valera dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Alégrense siempre en el Señor. Oh, que su amabilidad evidente se hace cuando hay gozo en nuestros corazones y reemplaza la amargura por gozo. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Señor, pero vos sabés. Pero el Señor dice, no se preocupen por nada estéis afanosos. Dice allí la Reina Valera. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, haga oración. Rima bien, ¿no? En toda ocasión, haga oración. Y ruego, presenten sus peticiones a Dios delante de Él con gracia. Dale gracias al Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. En esto pensá, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, las virtudes, lo que es digno de alabanza. En esto pensá y el Dios de paz estará con nosotros. Cerra tus ojos. Decir, Espíritu Santo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Espíritu Santo, estoy para que reemplaces la amargura por el gozo del Señor. Señor, quiero seguir el consejo de tu palabra. Oh, quiero tener más intimidad contigo para tener más gozo y menos amargura, Señor. Quiero que tú cambies mi lamento en baile, Señor. Quiero que tú cambies mi tristeza en gozo, en paz, en bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te abro mi corazón. Te rindo mi vida. Gloria, gloria, gloria. Mi alma te alaba y te bendice. Pónete de pie. Ruegos y súplicas con acción de gracia. Levanta tus manos y decide, Señor, gracias, porque hasta aquí me has ayudado. Y me seguirás ayudando. Y seguirás, Señor, con tu bendición, transformando la amargura en gozo, en paz, en bendición. Que ninguna cosa me amargue, Señor. Que ninguna cosa me robe la bendición. Que ninguna situación, Señor, me haga olvidar que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pensá en este momento en todas esas cosas que quieren quitarte la paz y traer amargura y entregásela al Señor.
esto que te está preocupando, una enfermedad, un problema, una deuda, lo que sea. Decirle, Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Sé que eres poderoso. Oh, sí, Señor. Él es mi paz, ha quebrado todos mis temores. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí.